noches a todos los colegas. Bienvenidos a esta jornada técnica de Sovincí Carabobo, de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Carabobo, donde realmente nos pusimos de acuerdo con la Junta, en nombre de la Junta Directiva inclusive del Centro Ingeniero del Estado de Carabobo también, nos pusimos de acuerdo para hacer esta jornada en homenaje al ingeniero Reinaldo Riveros, que como ustedes saben, hace aproximadamente 2 meses él partió a la presencia del Señor debido a, a estas cuestiones que estamos pasando como el COVID. Y queremos seguir el legado como profesor universitario, amigo, colega, compartimos mucho. Iniciamos la jornada y la difusión y evangelización de la metodología BIM juntos en una sede aquí en Valencia a través de la misma Sociedad de Ingenieros Civiles. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo para iniciar esta jornada. Comenzamos el día de hoy con esta temática o con esta charla como es un conversatorio, porque realmente lo que deseamos es que todos ustedes, colegas, al final podamos participar en este conversatorio que tenemos, comenzando con el ingeniero Humberto Fuf, también de la directiva de la Sociedad de Ingenieros Civiles del Estado de Carabobo, y la ingeniero María Alicia Olavarrieta, colega, amiga, bueno, también parte del equipo del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería, donde acabamos de terminar la primera cohorte del curso de Patología de Concreto. Bueno, no es más que darle la bienvenida a Humberto, María Alicia, escuchar esta dinámica que está tan vigente ahorita como es el asunto de los estatus de algunas edificaciones. Estoy muy a la expectativa porque estuve conversando con Humberto antes de comenzar, cuando estábamos planificando el tema y me llamó mucho la atención. Bueno, son suyos los micrófonos. Bienvenidos. Gracias, Rafael. Gracias. Bueno, yo le cedo la palabra primero a las damas, María Liz. Gracias, ingeniero. Me gustaría saber cómo pasamos a la siguiente diapositiva. No sé quién puede pasar la siguiente diapositiva. Ya la están pasando. Yo sé que te está pasando la diapositiva, María Alicia. Ok, gracias, Rafa. ¿Tú eres el que la va a pasar, Rafael? Ok. Tú me avisas y yo la paso. Ok, yo quiso que las vaya pasando. Bueno, primero que nada quería agradecer al ingeniero Rafael Mieres por la invitación a hacer este sentido y muy merecido homenaje a poder en vida el ingeniero Reinaldo Riveros, al que conocí hace poco tiempo, hace aproximadamente unos 3 años, en el marco de una defensa de un trabajo especial de grado de patología en la Universidad José Antonio Pérez. Ahí incidimos, sí, jurado, y gracias a enlace con Ronaldo, pues conozco a Rafael y empezamos esta relación interinstitucional entre la UCLA, que es de donde yo soy, donde doy clases, y las universidades de Carabobo. Me parece muy justo y muy merecido, que él es un ingeniero relacionado con el área, lo hacía muy bien y era sumamente activo. Entonces yo me siento muy contenta de formar parte de este homenaje. Bueno, la charla que vamos a tener hoy también agradezco al ingeniero Humberto Fuchs por poder compartir conmigo este conversatorio. Me siento muy honrada también de poderlo hacer con él. Y bueno, empecemos entonces con el conversatorio, el cual va un contrapunteo entre él y yo de información, conocimientos y experiencias que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. La siguiente, bueno, Rafael. Ok, antes de pasarlo, me gustaría también agradecer, ¿verdad?, a Sovincí, indudablemente como miembro de la directiva, la organización de esta semana de jornadas técnicas en honor a nuestro amigo, gran amigo y colega Reinaldo. Es realmente bastante importante trascender, y Reinaldo trascendió y sigue trascendiendo. Bueno, yo creo que podemos dar paso y dar comienzo al conversatorio, María Alicia.
Bueno, primero que nada, vamos a definir una agenda para que sepan más o menos de qué se va a tratar este conversatorio. Vamos de manera general de la patología en las ediciones, las misiones. Nos vamos a concentrar en una de las principales fallas o las más comunes, que es la corrosión del concreto armado. Entonces vamos a hablar un poco de los dos mecanismos más importantes que la pueden generar. Y en ese sentido vamos a perfilarnos hacia la durabilidad, que es un área de conocimiento que está muy de la mano con la patología, y vamos a ver algunos ejemplos, en mi ejemplo académico y en el caso del INGE, en el caso de la vida real. Entonces la siguiente, Rafael. Bueno, primero que nada, vamos a hacer una visión que ustedes a lo mejor ya han escuchado de lo que es la patología. La patología es una ciencia que estudia las enfermedades de un individuo o de un objeto, dependiendo de qué tipo de patología sea, si es patología humana o patología de una edificación. Y en a eso se harán sus síntomas, se van a deducir las causas que la generan para poder aplicar una terapia adecuada. En el caso de las patologías de las edificaciones, lo primero que hacemos es un examen que involucra auscultar la edificación, observarla, inspeccionarla, hacer los levantamientos de sintomatología de falla, que es un proceso de mucho cuidado, que requiere de mucha expertise, de mucha sección del más mínimo detalle, porque es de los detalles que salen probablemente las causas del problema. Hay también que hacer entrevistas con las personas que habían las edificaciones, los oficios, los museos, las escuelas, la obra que nosotros vayamos a levantar. También incluye la elaboración de los planos, porque lamentablemente a veces llegamos a obras que están en funcionamiento, que tienen problemas, pero no tienen ningún antecedente, incluyendo los planos. Una vez que estamos en el sitio, podemos establecer, gracias a un muestreo, cuáles son los ensayos que esa edificación requiere. Como cuando nosotros vamos al médico general, él evalúa, en función de lo que él consigue en la consulta, nos manda a hacer algunos exámenes, unos sencillos y otros más profundos, o sea que podemos ir desde el examen de sangre hasta una resonancia magnética, dependiendo de la sintomatología que nosotros manifestemos en la consulta. Cuando nosotros hacemos una inspección y en función de la edificación no habla y nosotros tenemos que interpretar las fallas que encontramos, entonces en función de eso hacemos un muestreo exhaustivo de elementos dañados, de los elementos sanos, y procedemos a hacer ensayos que pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser electroquímicos, y nuestros favoritos que son los mecánicos, ¿verdad? El ensayo de resistencia y compresión. En esta fase, por eso es que es muy importante en el muestreo contar con profesionales de un grupo interdisciplinario, es decir, no solamente ingenieros civiles, también pueden haber ingenieros químicos, ingenieros viales, ingenieros mecánicos. Entonces, es algo que es una ciencia que involucra muchas especialidades. Finalmente, cuando ya tenemos los ensayos, podemos en función de lo que hemos levantado y de los ensayos que hemos hecho, podemos realizar un diagnóstico, pudiéramos llegar a realizar un pronóstico, es decir, saber a ciencia cierta cuánto le queda a esa edificación o qué se le puede hacer, y establecer si realmente podemos recuperar a través de terapias o si lamentablemente hay que demolerlas. Esas, digamos, son las fases en las cuales se enmarca la patología de la construcción en general. Pasamos a la siguiente. Me gustaría complementar algo antes de que pasara a la siguiente, Rafael, para complementar un poco lo que dice María Liz, que indudablemente todo esto va a conllevar a realizar lo que se denomina un proyecto de intervención. Una vez que hemos pronosticado la situación que presenta la edificación o el elemento como tal, debemos realizar lo que es el proyecto de intervención. Y un proyecto, como todo proyecto, debe contener detalles, plano, memoria, especificaciones técnicas muy bien precisadas
para de una manera bien clara y precisa el que vaya a ejecutarlo pueda realizar una labor debidamente eficiente. ¿Ok? Hay estadísticas que se han mostrado donde la parte de diagnóstico es muy importante porque muchísimas reparaciones han fallado en lapsos de tiempo muy corto debido a un mal diagnóstico. Y otro tipo de reparaciones, un porcentaje bastante alto, es cerca del 90%, según encuestas de la Unión Europea y de una red de patología de la Unión Europea y del cuerpo de ingenieros, cerca del 80% a los 10 años ya presentan situaciones delicadas de reparaciones que deben ser reparadas nuevamente. O sea, eso es por mala ejecución también. Entonces, tenemos dos aspectos importantísimos en este sentido que hacer énfasis, ¿no? Bueno, ahora sí puedes pasar, Rafael. Voy a definir entonces una de las fallas más comunes en las cuales el ingeniero Humberto y yo nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a hablar de un síntoma en particular que nos atañe, es la falla más común de las edificaciones, que es la corrosión en el concreto armado. Aquí el ingeniero elaboró esta diapositiva haciendo unas definiciones, que es la combinación, como el concreto armado es la combinación de dos materiales, el concreto y el acero, un material compuesto, siendo la función del concreto proteger al acero de refuerzo del ambiente y por lo tanto, entre otras cosas, evitar su corrosión, que sería el principio básico. Pero el concreto, por un material heterogéneo y poroso, y que esta última característica lo hace susceptible a ser atacado en las condiciones ambientales agresivas, menores o mayores según sea el caso. A ver, pero si quiere dar algo sí. positivo. Exactamente, ¿no? Yo le escuché decir ahorita no me acuerdo quién fue exactamente el ponente, ¿verdad? Pero que él decía que las estructuras de concreto armado duran poco por el acero, y precisamente el factor de corrosión es lo más importante, porque si las estructuras no tuvieran acero, quizás pudieran durar un poco más, lógico, desde un punto de vista muy conceptual, ¿no? Porque indudablemente hay otros factores, el acero está aportando niveles de resistencia que no lo aporta el concreto. Pero con esto querían dar un mensaje de que la importancia que se tiene de proteger al acero de refuerzo, ¿ok? Y donde el concreto juega un factor sumamente importante, pero tiene una debilidad el concreto, que es como dice ahí, pues un material heterogéneo y poroso. Y entonces nosotros tenemos que abocarnos un poco, ¿verdad?, a tratar de fortalecer esas debilidades del material del concreto como tal. O sea, tratar de hacerlo lo menos heterogéneo posible y tratar de hacerlo lo menos poroso posible. Correcto. Puedes pasar, Rafael. Bien, en esta lámina, ¿verdad?, nosotros presentamos los factores que generan la corrosión del concreto armado, ¿no? Paso a paso, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos factores, son múltiples los que actúan o independientemente o combinados. Nunca hay un factor que, cuando actúa independientemente, hay otro que viene atrás y lo ayuda, lo refuerza, en fin. Entonces, aquí tenemos la porosidad del concreto, que ya la mencionamos, el tipo de cemento. Hay cementos que son más importantes en la forma de su composición para proteger más al acero que otros. Las condiciones ambientales, o sea, condiciones de exposición, el ambiente marino, ambientes industriales, ambientes urbanos, la humedad relativa del ambiente, la presencia y el manejo del agua, bien sea subterránea, de lluvia, ríos, mar, etc. El agua se ha convertido en un elemento de mucha influencia en patologías de edificaciones, ¿ok? El recubrimiento y protección del acero de refuerzo, que es otro aspecto que ya hoy iremos viendo en el transcurso de este conversatorio. Y un aspecto importantísimo que a veces se pasa por alto, que es el curado del concreto, dentro de las fases de elaboración y del concreto en todos sus elementos, de que se diseña el concreto hasta que se cura o acaba, el curado es un factor sumamente importante. Si quieres complementar algo más, Marialis.
Hay que recordar que cuando hablamos de los factores que generan la corrosión, por supuesto no es uno solo, puede ser varios o la combinación de ellos, pero principalmente como la corrosión es un proceso, la creación de una celda, solamente el esfuerzo por sí solo ya tiene los tres elementos de la celda, que es el ánodo, el cátodo y el conductor eléctrico, y de eso nosotros no podemos hacer nada. Lo único que podemos llegar a controlar es el concreto, que en este caso es el electrolito. Entonces es función nuestra como proyectistas, como constructores, como inspectores, como dueños de empresas, es justamente elaborar un concreto que siempre va a ser heterogéneo, va a ser poroso, pero tratar de lo más duro posible a los efectos de que inhibiendo uno de los aspectos que forman parte de los cuatro de la celda, al inhibir uno solo, podemos llegar a controlar la corrosión y ese binomio perfecto. Ahora sí, la siguiente. Ok, aquí hay un modo secuencial de falla por corrosión en la estructura de concreto armado, ¿no? En primer lugar, la alta permeabilidad del concreto. Ya lo habíamos dicho, el ser poroso es permeable, ¿verdad? Eso hace que en muchos casos, por condiciones ambientales y condiciones químicas intrínsecas del concreto, hay una pérdida de la alcalinidad del concreto. El concreto es muy susceptible a reaccionar con los cloruros del ambiente salino, de ambientes marinos, y también de reaccionar con el dióxido de carbono en ambientes industriales, ambientes con altos contenidos de dióxido de carbono. Entonces, hay un elemento dentro de la química del concreto que es muy amigable a estos señores. Y entonces, al ser muy amigable, hace que se generen reacciones que van a influir en una pérdida de la capacidad del acero de refuerzo. Acuérdense que el concreto es alcalino, un pH de 13 aproximadamente. Eso hace que haya una protección, pasivación del acero de refuerzo, ¿no? Pero cuando empiezan a ver este tipo de factores que he mencionado anteriormente, que ya lo hablaremos con más calma, ese pH de la alcalinidad empieza a disminuir, y al llegar a unos órdenes de más o menos 9, entonces comienza el proceso de corrosión de manera más intensa, de una manera fuerte, y por eso empieza a producir una pérdida de adherencia del concreto de recubrimiento con el acero de refuerzo. Empieza a haber un proceso de fisuración y de laminación del concreto de recubrimiento, y voy a mencionar esta palabrita con bastante énfasis, recubrimiento, ¿ok? Eso hace que haya un aumento de la permeabilidad, porque hay fisuras, hay grietas, hay delaminaciones, ¿verdad? Y entonces se produce una pérdida de la sección del acero de refuerzo por un incremento de la corrosión, que ya veremos, y se aumenta el aumento, ese incremento de la sección del acero por la corrosión hace que los esfuerzos de tensión interna empiecen a generar dentro del concreto fisuraciones y desprendimiento del concreto. María Liz. Sí, Inge, también quería complementar que esta secuencia de fallas que se presenta es caso particular de corrosión de concreto armado por la carbonatación, que es uno de los mecanismos que vamos a ver, porque cuando hablamos de pérdida de alcalinidad es la reacción de la pasta del cemento con el CO2 del ambiente, que usted dice que el concreto se aspique o pierda alcalinidad, ya que esa alcalinidad es lo que hace que se forme la capa pasiva alrededor de la barra. Cuando el espesor de recubrimiento es muy bajo y el frente carbonatado alcanza la cabilla, entonces la queda vulnerable porque ya no tiene la capa pasiva que en un principio la protegía gracias a la reserva alcalina del concreto. Entonces, si aunado a eso estamos en un concreto poroso, un ambiente agresivo o humedad que facilita el transporte, entonces probablemente se van a decir todas las demás que involucran, por supuesto, el recrecido del acero por cuenta de esa costra de corrosión que se forma y por lo tanto todo lo que usted ha dicho. La siguiente, por favor. Ok, lo estábamos hablando. Hay dos mecanismos que pueden generar la corrosión del concreto armado. La carbonatación, que es la que vimos anteriormente, la diapositiva que pasó el ingeniero Humberto, y también existe la presencia de cloruros.
el cual puede estar bien sea ambiente marino agresivo, por ejemplo, la zona costera, o también puede ser por incorporación dentro de la mezcla. A veces trabajamos con aguas que no controlan, tienen altos contenidos de cloruro, trabajan con agregados que ya vienen contaminados, bien sea del sitio del saque o porque se contaminan en el sitio donde se almacenan. Y entonces son las dos formas que tiene el concreto corroerse o cabillas corroerse. Por supuesto que será más común que en un ambiente marino agresivo la corrosión sea por cloruro, y en ambientes donde haya alta concentración de CO2 el sea por carbonatación, donde puede tener casos de corrosión por carbonatación que son los más comunes, justamente en los sótanos. Uno puede tener un sótano que puede estar en la playa o puede estar en barquillos o puede estar en la industrial, y con todo eso puede presentarse un problema de carbonatación porque hay una alta concentración de CO2. Sin embargo, el fenómeno de la carbonatación es normalmente más lento que el de cloro porque la molécula de CO2 es más grande, entonces tarda un poco más en llegar. Los cloruros sí son muy pequeños y son sumamente agresivos. Ellos buscan directamente la zona estriada de la cabilla, que es la zona más tensada, la que tiene más esfuerzo, y por ahí empieza la erosión, trayendo consecuencias. Lo vemos en estas imágenes que están aquí a la derecha, pues desprendimiento, delaminación completamente del acero o desprendimiento del espesor de recubrimiento del elemento. En este caso es una vía. Y yo quiero complementar un poquito también la parte de carbonatación, que hay un aspecto que es sumamente importante en ese proceso, que es la humedad relativa del ambiente. Cuando nosotros tenemos humedades relativas del ambiente muy altas, por encima del 85%, se produce un fenómeno de saturación de la parte de la red capilar de poros del concreto, que retarda muchísimo ese proceso de carbonatación. En cambio, cuando el rango está menor de 85 a un 70% aproximadamente, es donde se produce una mayor actividad de carbonatación, ¿okay? Permitiendo la generación de ese frente de carbonatación que va precisamente, como dice la profesora María Liz, a disminuir el índice de alcalinidad pues, que le está proveyendo el concreto de protección al acero. Vamos, okay. Bien, ¿qué sucede con esta situación de corrosión que hemos venido presentando? Que se aúna a un factor importantísimo, ¿verdad? Que es el factor de durabilidad. El concepto de durabilidad es un término que ya viene, que le digo que no es tan viejo, ¿no? El concepto de durabilidad en la parte de diseño empieza a ser tomado en cuenta en los años 80. ¿Okay? Anteriormente no se tomaba en cuenta en la normativa el factor de durabilidad. A partir de los 80 es que comienza a tomar fuerza en los países europeos y en la parte de Norteamérica a manejar todo el concepto de factores ambientales, factores de durabilidad para incorporarlo en la normativa y hacer quizás un factor que haga más fuerte lo que es el significado del concreto como tal, ¿verdad? Y empiezan a aparecer que si concretos de alto desempeño, concretos durables, etcétera, etcétera, con el fin de llevar a las estructuras, a las edificaciones a un nivel un poquito mayor. Un ejemplo muy claro, que yo siempre lo menciono, es los tanques subterráneos. ¿Okay? Los tanques subterráneos normalmente de concreto armado tienen un F' sub C de 250 kilos, por cálculo, mayor o menos por ahí andan 250 kilos. Pero resulta ser que por norma, las normas de durabilidad, los contenedores, recipientes de concreto armado que contienen líquido, tienen que tener una relación agua-cemento no mayor de 0,45. Y una relación de 0,45 significan concretos superiores a casi más o menos 300, 310, por ahí ese orden. No, nunca soy tan absoluto hablando con resistencia de concreto, pero está más o menos en ese orden. Y eso hace un cortocircuito con el F' sub C de diseño, que es 250. Y entonces ahí prevalece indudablemente el factor de durabilidad. ¿Y por qué en este momento, del momento en que empieza a tomarse en cuenta el factor de durabilidad,
prevalece los conceptos y los criterios de durabilidad sobre el concepto de resistencia. ¿De acuerdo? María Liz, si puede. Paso a la siguiente, donde aparecen las definiciones de la normativa. Ok. Ok. Aquí están los conceptos de durabilidad, ¿verdad? El concepto de la ACI. La durabilidad del concreto puede definirse como su capacidad para resistir la acción del medio ambiente circundante, ataque químico, biológico, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. Y aquí abajo tenemos el concepto de durabilidad de la normativa española. La durabilidad de una estructura de hormigón armado es su capacidad para soportar durante toda la vida útil para la cual ha sido proyectada las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Y aquí hay un aspecto muy interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos del ciclo de vida de una edificación, hablamos de lapsos de tiempos muy grandes, ¿okay? Lapsos de tiempo grandes, mayores de 50 años, 60 años. Y resulta ser que en ese lapso de tiempo, las exposiciones a las condiciones del ambiente pueden variar. Nosotros podemos tener un ambiente muy tranquilo en una edificación y la estamos construyendo y a los años tenemos al lado un parque industrial y cambió las condiciones de exposición para las cuales no estaban siendo consideradas en el momento del diseño. Entonces esto está generando una situación que de reconsideración, ¿verdad? De las condiciones nuevas, de la actualización de las condiciones nuevas y cómo van a ser afectados esa edificación ante esas nuevas condiciones de exposición, que inclusive también pueden ser cambios de uso, ojo, ¿ok? Que también un cambio de uso va a meritar también una nueva reconsideración de cargas en este caso. Entonces, este tipo de situaciones deben ser muy tomadas en cuenta a la hora de proyectar, prever. Debemos de convertirnos en profesionales que tengamos que manejar criterios muy amplios, ¿ok? Y casi de visión a largo plazo en la parte de conceptualización de los proyectos. María Liz. Correcto. En ese sentido, complementando un poco, solamente quiero decir, no es que al diseñar consistencia, o sea, sin duda alguna, lo más importante de la edificación es que sea resistente. No obstante, no tomar en cuenta el ambiente donde se va a emplazar un proyecto, a veces hasta el microclima que puede afectar un mismo elemento, puede traer un deterioro de la misma, necesariamente la carga o el uso que se le está dando, sino justamente por la combinación de elementos químicos que están en el ambiente y que no fueron tomados en cuenta y que probablemente el concreto en algún momento va a cesar función porque se ataca por cloruro, se ataca por los sulfatos, se ataca por el CO2, por humedad, es decir, todos los elementos químicos que si no tomamos en cuenta lo va a afectar, teniendo como resultado que la reparación o la puesta en servicio o la recuperación de una edificación puede costar pues hasta 125 veces más lo que hubiese implicado desde la etapa del diseño. Entonces, el costo de durabilidad en el tiempo se ve justamente cuando, pasados los 50 años, la edificación está prácticamente como estaba original. Yo voy a complementar algo aquí, María Liz. ¿Ya terminaste? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque mencionaste una cifra bastante interesante, ¿no? El 125 veces más, y me acordaste la ley de Sitter, ¿no? La ley de los 5, que es tan importante, ¿verdad? De retomar, porque la ley de Sitter o la ley de los 5 establece que si a nivel de diseños nosotros tomamos las consideraciones adecuadas, eso tiene un valor unitario, ¿ok? Pero si a nivel de ejecución esa consideración inicial no fue tomada en cuenta y tenemos que, y es obviada a nivel de ejecución, retomarla a nivel de ejecución va a costar 5 veces más que a nivel de diseño. Y cuando vamos al mantenimiento preventivo, en la etapa de operaciones, mantenimiento preventivo, esas consideraciones que no fueron tomadas en cuenta adecuadamente a nivel de ejecución ni a nivel de diseño valen 5 veces más que los 25, perdón, que de los 5 son 25 veces más los costos. Y cuando llevamos entonces al nivel de mantenimiento correctivo, que es la parte de intervención, de reparación, ¿verdad? Entonces vale 5 veces más los 25 que se convierten
en 125. Eso fue una estadística general que realizó este señor Sitter hace mucho tiempo, pero que se ha venido confirmando, ese como Pareto, más o menos, que se vienen confirmando a través de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que por eso que dicen que lo que no se hace bien de un principio, ¿verdad? Y no se aplica el concepto de calidad de hacerlo bien desde un principio, nos va a costar muy, muy caro cuando vayamos a corregir las cosas, ¿ok? Bien. Correcto. Rafael. La siguiente. Rafael. Ok, entonces en ese sentido, y por fortuna nuestra en Venezuela, desde el 2015 se promulga la norma Reto Durabilidad, que es algo de lo cual pues nosotros nos hacemos partícipes, somos usuarios de esa norma. Claro, como norma se establece desde el 2015, quiere decir que el del 2015 hacia atrás no era obligatorio, era simplemente sentido común lo que nosotros hacíamos, solamente trabajábamos en base a resistencia. No obstante, después de esta fecha ya empieza la durabilidad a ser parte y parte de un proceso de diseño, ejecución. Entonces, como nosotros, el ingeniero Humberto, pusimos de acuerdo de hablar de corrosión del concreto armado, por eso en esta tabla de la norma hice un recuadro verde donde se resalta especialmente lo que establece cuando la exposición estructura va a estar en un ambiente marino agresivo, la cual establece varias clases donde se establece que la corrosión es por cloruros y no por carbonatación, y tiene varias designaciones, y cada una de ellas, M1, 4 y 5, explica cuál es la situación de la exposición de alguno o de todos los elementos estructurales que conforman una obra. Entonces, cuando uno tiene la designación, cuál es la ubicación de la edificación que vamos a proyectar, nos trae como resultado la siguiente diapositiva que nos establece parámetros básicos. Entonces, no sé si quieres pasar, Rafael, a la siguiente diapositiva, que es como que, fíjate, en esta diapositiva que está un poquito más grande, la otra estaba más pequeña, hago un recuadro especial en la designación M4, que son las edificaciones de las que el ingeniero Humberto y yo les voy a hablar hoy, que es que se corroden por cloruro en ambientes más agresivos, y se establecen 4 parámetros que son mínimos y básicos y que no siempre eran tomados en cuenta antes, repito, porque los diseños eran únicamente por resistencia, lo cual está muy bien, pero viene ahora a sumarse la durabilidad que establece lo que ya habló el ingeniero, agua, cemento de 0,25, es decir, mezclas que son mucho más densas, que necesitan a puro utilizar un aditivo purificante para poder moldear sin necesidad de que nos queden esos espacios vacíos, porque lo que estamos buscando es justamente disminuir la porosidad del concreto. Debe tener un contenido de cemento de 180 kilos por metro cúbico. Eso quiere decir que son concretos que van a ser muy resistentes, pero van a ser muy durables porque tienen una alta reserva alcalina, porque tienen muchos cementos. La cantidad de cemento es lo que le proporciona la alcalinidad al concreto. Por lo tanto, la pasividad, la barra del acero, que es lo que nosotros queremos, que la barra siempre se encuentre en estado pasivo. Otra de las cosas que establece con mucha propiedad son los vectores mínimos de rendimiento. Estamos hablando de 5 centímetros. Más adelante vamos a ver de un estudio que realizamos donde esos recubrimientos a veces escasamente no superan ni siquiera 1 centímetro. Entonces, ya de por sí el diseño de sola existencia tiene un espacio vacío, tiene un bajo contenido de cemento y de paso la barrera física es muy pequeña. Entonces, claro que por supuesto que las edificaciones se tienen que deteriorar con mucha más rapidez que si lo hemos diseñado por durabilidad. Esto entre algunos de los aspectos que establece esta norma, de la cual soy defensora, precursora, y de verdad que, por supuesto, cualquier proyecto de reparación que sea posterior al 2015 debe tomar en cuenta que establece esta norma, aparte de resistente, ser durable. Inge. Exactamente.
como lo estaba comentando, ¿no? Esta norma comenzó en el 2015, o sea que ya tiene 6 años, ahora el 2021, y yo me atrevería a decir que ha sido poco conocida por profesionales de la ingeniería a nivel de proyectos, ¿no? Y acuérdense que este tipo de norma prevalece sobre la condición de resistencia. Hoy en día las especificaciones de concreto por desempeño, que esa es la tendencia que está ahora, prevén precisamente visualizar el concreto por desempeño final y cómo se va a comportar en la obra, dando más fuerza a los métodos, inclusive hasta de colocación, de curado, de acabado, ¿okay? Final, porque eso es lo que va esa combinación de factores es lo que va realmente a lograr que este señor que se llama concreto pueda llegar a obtener un buen desempeño. Yo pongo un ejemplo muy práctico, ¿no? Que son las aceras. Las aceras normalmente son o 180 o 210, ¿ok? Y tienen un uso específico que es el tránsito peatonal, ¿de acuerdo? Pero resulta ser que muchas veces vemos aceras que en muy poco tiempo su parte superficial pierde esa capacidad de parte y empieza el agregado que es puesto, ¿ok? ¿A qué ocurrió? ¿A qué se debió esa parte, verdad? Se debió a un mal acabado, a una falla en la ejecución del acabado final. Porque los albañiles, cuando hacen un terminado final ya acabado, tienden con la palustra de madera a reflotar más el concreto y hacer que el agua suba a la superficie para que sea más fácil el alisado. ¿Qué están haciendo con eso? Están disminuyendo, aumentando la relación agua-cemento de la capa superficial, que es la que debe ser más resistente, y al poco tiempo esa capa se pierde. Por lo tanto, el desempeño de esa acera se pierde, ¿okay? No va a tener el desempeño para el cual fue diseñado. Su funcionalidad se pierde por una fase de ejecución. Entonces, muchas veces contemplar muchísimos factores dentro del concreto para hacer que no solamente la normativa diga una relación de agua-cemento 0,45, contenido mínimo de cemento de 380, recubrimientos mínimos, y como ya lo vamos a ver más adelante, ese recubrimiento mínimo por múltiples factores, se pierde. Rafael. Correcto. María Liz, esto es todo suyo. Ok, necesito que, exacto, me faltaba ese mapa. Bueno, les puedo perder la oportunidad de presentar ante ustedes este especial de grado que fue hecho en el 2006, referido a unas edificaciones ubicadas en el eje de Tucacas, a razón de el Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad del Zulia genera un mapa de corrosidad atmosférica en distintos materiales médicos, entre ellos el acero, y según ese mapa ellos establecen que Falcón, el estado Falcón, su costa, es la más agresiva por cloruro, afecta la superficie metálica de acero. Entonces, en ese sentido, que busca a evaluar edificaciones construidas y en uso. Ya no queremos evaluar más probetas, ya no queremos llevar las probetas al sitio y ensayarlas, sino que vamos a evaluar edificaciones que ya están construidas por distintos constructores, pero que tengan características en común. La primera de ellas, que estén ubicadas en los primeros 50 metros de distancia de la costa, porque ya anteriormente una investigación de la profesora Emilia había comprobado que entre 50 metros es zona más agresiva para las acciones de concreto armado. Entonces, en ese sentido, y sin decir nombres, porque es un trabajo meramente académico, sin ningún afán de calificar a un autor u otro. Entonces, estas son algunas de las edificaciones que nosotros levantamos. Entonces, la siguiente, Rafael. Rafael. Ok, entonces, entre las cosas que nosotros encontramos en esa edificación, valga recordar que son edificaciones que fueron construidas para ser resistentes y no para ser durables, porque son edificaciones desde el 2015, pues si la investigación fue hecha en el 2006, no dije los nombres, Libeini Salazar, María Alejandra Oropesa fueron las ingenieros que lo realizaron, y la ingeniero Humberto Bolognini y mi persona. Entonces nosotros conseguimos
pues todo el inventario completo de fallas por corrosión del concreto en un ambiente marino. Vimos lixiviación, eflorescencia, sangrado, abombamiento del concreto, delaminación explosión del espesor de recubrimiento, fisuras, grietas. Entonces, se levantaron muchísimas de las fallas, de las cuales yo voy a recoger solamente los restos más nos llamaron la atención. Fíjense que las imágenes son distintas edificaciones, no son las del mismo edificio, pues se pueden ver, es algo muy que podemos ver en cualquier edificación emplazada en cualquier ambiente, solamente de Venezuela, de cualquier parte del mundo. El problema de la corrosión es mundial, no es solo a nosotros, o sea, no debemos calificarnos a nosotros como contadores o como ingenieros, es algo que está intrínsecamente ligado al ambiente. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos otras fallas. Por favor, Rafael, se puso lento esto. Aquí vemos ya fallas un poco más, digamos, más dramáticas o más alarmantes. Vemos en la foto de la izquierda superior, vemos unas grandes grietas, vemos muy oscuras, vemos una distribución de vigas columnas en un sótano donde pareciera que falta algún apoyo estructural, justamente siendo un sótano, y que de encima de esa mancha oscura hay una piscina que evidentemente filtra. La imagen de abajo, que es esa viga que se le ve ese sangrado, es la foto de sangrado más representativa que puedo tener, y no espero menos porque es un elemento que aparentemente no estén apoyados, de paso tiene una piscina encima, es un sótano y está en tu caca. Entonces es un cóctel de todo aquello que por cuestiones que ya hemos hablado lo va a ser más vulnerable. Tiene CO2, cloruros, tiene falta de acero, tiene poco espesor de recubrimiento. Realmente es un atentado a la ingeniería, pero bueno, el edificio está ahí y está siendo sometido a esas cargas que, bueno, representa un peligro. Y en la imagen derecha, pues vemos el pedazo de concreto colgando, pues justa, y es evidente en ese caso la delaminación del acero, pero lo que es más evidente aún es un espesor de recubrimiento mínimo, ¿no? Inclusive para hacer resistencia, pues ese espesor no pasa de 1 centímetro, siendo que es un elemento también en un sótano, en un ambiente agresivo, y un elemento bastante grande. La siguiente. Perdón, María Elisa y Humberto, perdona un momentico, es que estas imágenes son interesantes y me parece excelente ¿No? con estas imágenes, y yo no sé si valdría la pena que alguno de los participantes quieran de repente hacer una observación o hacer alguna pregunta, porque siempre surge inquietud. Yo sé que falta poco tiempo, pero está interesante aprovechando las láminas. ¿Qué le parece? No, me parece bien, no sé. Yo pienso que es válido. ¿Ariadis? Claro. ¿Quiere preguntar? ¿Alguien tiene una pregunta, una duda, algo que observar? Que levanten la mano la persona en las reacciones, el que esté interesado en hacer alguna pregunta, por favor. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que Seguimos. Continuemos. A lo mejor las escriben por el chat. También. Ok, seguimos en la ahí levantaron la mano. Ahí está, Hazel Bolívar tiene una pregunta. Aisler, ajá. Hacen, ¿puedes hablar? ¿Puedes prender el micrófono, Hazel? O sea que no está escuchando. Bueno, si quieres seguimos y ya al terminar viene la sesión de preguntas. Claro. Ya para terminar de todas maneras, Claro, para darle el paso al ingeniero Antonio. No lo escuchamos, no lo estamos escuchando. Hazel Bolívar no te escuchamos, Hazel.
Pasamos a la siguiente. Y regresamos si hace falta. Exacto. Ok, entonces quiero mostrar en esta diapositiva, de manera resumida, los resultados que obtuvimos este trabajo. 20 edificaciones con esas características que le dije de concreto armado, ubicadas a menos de entre 0 y 50 metros del retiro de la costa. ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención? Que el 90% de las edificaciones estudiadas tenían fallas por corrosión, que las edades de las edificaciones que presentaban esas fallas por corrosión en su mayoría se ubicaban entre los 5 y los 10 años, es decir, el 72%. Y entre 11 y 15 años, el 17%, y entre 16 y 20 años, el 11%. Lo que nos lleva a pensar que cuanto de mayor edad era la estructura, de manera general tenía menos fallas por corrosión. Pudiera ser porque fue mejor construida, porque los materiales eran de mejor calidad. O sea, no podemos establecer causa única. Lo único que tienen en común es que mientras más joven, más deteriorada por corrosión estaba. Y eso es algo que nos llamó muchísimo la atención. La siguiente, Rafael, porque son varias torticas, resumen. Ok, otra cosa que nos llamó la atención, que de esas 18 edificaciones que se encontraban deterioradas, voy a mover el ingeniero que me número, la principal falla que presentaban esas edificaciones en sus elementos estructurales de áreas comunes. Nosotros no entramos a los apartamentos, valoramos los sótanos y las áreas comunes, podíamos observar. Fíjese que la principal se encontró 30% de disminución de la sección del acero de refuerzo. Y le siguen las demás grietas, falta de recubrimiento, pérdida de recubrimiento, abombamiento y sangrado. Pero hay que tomar en cuenta que la disminución de la sección del acero de refuerzo implica todas las anteriores. Para que ese proceso se dé, la disminución de la sección, crece primero una fisura, después una grieta, después se abombó, después explotó, luego está a la vista el acero y no se delamina. Entonces eso recoge todo el proceso que ya ha pasado, que quiere decir que son procesos que han demorado y que no han sufrido ninguna intervención. Es decir, pasaron por el usuario, lo cual es común, porque esos edificios donde la gente va a pasar son los fines de semana y nadie va con una lupa investigando cómo está la edificación. Es una realidad, es algo que sucede en este tipo de ambientes y por eso yo no podía dejar por alto esta oportunidad. Yo sé que casi todos los constructores de la zona de Tucacas, en esa época, cuando esto era un país normal y habían edificaciones en desarrollo, casi todos son del estado Carabobo. Entonces es un llamado de atención, es una alerta que hace la universidad como función social que debe abrir a los usuarios y a los constructores y a los arquitectos y a los arquitectos para que tomen en cuenta que pasan este tipo de cosas y que está ya soportado en un trabajo especial de pronto pudiéramos pasar al siguiente, que quién es otro resultado de ese trabajo. Rafael. Ya. Ok, ya de los elementos que... Sí. Ajá, los elementos que tienen con mayor frecuencia la disminución, es decir, de todos los elementos estudiados, como la principal falla, la disminución de la sección del acero de refuerzo, y fuimos a ver cuáles eran los elementos que en mayor proporción presentaban esta falla y se encontraron las vigas, lo cual digamos que era esperado, puesto que las vigas son las que normalmente trabajan a flexión y por cuenta de ese poco espesor de recubrimiento y la tensión que tienen la viga en la parte, pues por supuesto son las partes más vulnerables, sobre todo los sótanos. Y la siguiente diapositiva. Que nos también recoge todo lo que nosotros pudimos levantar, que son los espesores, los benditos espesores de recubrimiento en los elementos que presentaban fallas o en los elementos que era visible, tomando en cuenta que en el eje de las X está el espesor de recubrimiento y en el Y la cantidad de elementos que pudimos medir. Y quiero hacer una atención porque el espesor de recubrimientos aquí está medido en milímetros, lo que quiere decir que la mayoría, es decir, 31 elementos estructurales, vigas, columnas, losas,
tenía apenas 5 milímetros de espesor de recubrimiento. 5 milímetros es nada, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si nosotros estamos trabajando solamente por resistencia, no obtenemos un espesor de recubrimiento mínimo al menos 5 centímetros. Claro, 5 centímetros por durabilidad, pero por resistencia pudiera ser al menos. No es lo que nosotros nos conseguimos. Entonces no hay barrera química porque no hay suficiente reserva alcalina. Tampoco hay barrera física porque el espacio de separación del ambiente, el residuo y el acero es muy mínimo. Entonces no le estamos dando protección a lo de refuerzo. Y para eso, por eso están esas foticos ahí a la izquierda, son dos maneras de lograrlo. Tan sencillo utilizar separadores de concreto. Bueno, pueden ser los de plástico, que son costosos, que se traen de afuera. Pueden ser las populares arepitas o cuadritos que se hacen con un alambre concreto de buena calidad, también para afinar el electro de la armadura y que quede cerrado dentro del cofrado, de manera que el espesor de recubrimiento sea el mismo en ambas caras. Evitar, entre otras cosas, pues la corrosión del no sé si el ingeniero... Si me permites porque, no? porque ya tenemos el tiempo cortico, ya tenemos un aviso. Yo quisiera hacer énfasis en este punto, ¿no? Porque realmente a nivel de construcción, de ejecución, es donde se presentan muchísimas fallas, ¿no? Vea, Rafael, por favor, vean que la 1753 hace muchos años, desde hace muchísimos años, establece recubrimientos mínimos de 2,5 centímetros, o sea, 25 milímetros. Y en este caso de estudio, apenas un solo elemento cumplía con la norma. Uno solo. Vean el porcentaje inmensamente grande. 24, 17 más 31. Aquí hay 30, 60, 70. Más de 70, ¿verdad? Recubrimiento entre 3 y 5 milímetros. Señores, en un ambiente de tal grado de agresividad, eso era puerta abierta para la contaminación por cloruro y por todos los elementos que ya vio y dijo la profesora. Siguiente, Rafael. Bueno, esta simplemente es un cuadro resumen que recoge que de la muestra de estudio, la edad promedio, siendo un promedio de la edad en la que las aplicaciones presentan principales fallas son 9 años. Como dijo el ingeniero Humberto Fuchs al principio, una edificación se hace para al menos 50 años. Bueno, estas a los 9 años ya tienen problemas de construcción importantes, como lo vimos en la imagen, donde la principal falla es la disminución de la sección del acero de refuerzo, que es el que a la final presenta o ofrece alguna oposición a la hora de un sismo, de un carga en el elemento, que el principal elemento que falla es la viga, que normalmente es en la parte interna, es decir, en la que está menos aireada, donde se presenta el fenómeno, y que la mayoría de los revestimientos para el momento de este investigación era la altura, lo cual en este tipo de ambiente lo recomendable, sobre todo los arquitectos siempre hablan de la piel de la edificación, debería ser un elemento cerámico que ofrezca un poco más de resistencia al ingreso de los agentes agresivos a la edificación. Sí, yo creo que ya estamos cortico de tiempo, María Liz. No sé si pasamos rapidito, por favor. Sí. Bueno, entonces una edificación resistente no será durable, pero una edificación durable siempre será resistente. Entonces, invirtamos en durabilidad. Próxima, Rafael. Siguiente, Rafael. Aquí vemos casos de fluorescencia, ¿verdad? De la fluorescencia, por lixiviación, y se ven manchas ya de la corrosión. Aquí hay una foto interesantísima se descubrieron los elementos de corrosión, y cuando se descubrió este acero, vean cómo estaba este acero de refuerzo versus el que estaba corroído. Un caso bastante extraño de motivo de estudio. ¿Puedes pasar, por favor? Este es un caso muy particular de una zona también agresiva de Tucacas, donde todos los elementos de columna presentan este tipo de situaciones, y las vigas presentan este tipo de situación. Otra, Rafael. Aquí también, ambiente agresivo marino. Vean el proceso de corrosión en estos elementos. Y aquí el bajo espesor, ¿ven? Como están expuestos este acero de refuerzo, sin ningún tipo de recubrimiento. ¿Okay?
Otra, Rafael, no sé si María Liz tiene algo que comentar. Bueno, aquí pusimos En la una diapositiva anterior. anterior, en la anterior, Rafael. Ajá. María No, Liz. bueno, en la diapositiva anterior, recuerda que colocamos esos dos tipos de superficie del acero de refuerzo. Uno izquierda se No ven pasa, manchas de óxido y probablemente indicios de corrosión. Y la siguiente, creo que se pasó, se pasaste, ¿no? un acero de Esa, Rafael. un acero de refuerzo completamente no. Entonces, a veces es una discusión entre colegas, siempre es bueno recordarla. En mi caso, yo que soy académica y que hemos hecho muchas investigaciones, el ingeniero Humberto allá en el Decanato de Ingeniería con su proyecto de adherencia, quedó completamente demostrado que si bien es cierto, hay más adherencia cuando la cabilla está oxidada, no se recomienda porque ya estás incorporando dentro de la mezcla del concreto armado un elemento que ya va vulnerable y que bajo las condiciones que ya todos conocemos, poco mantenimiento, elementos permeables o pozos, ambiente agresivo, si ya la cabilla tenía pequeñas manchas o picaduras, entonces el proceso de corrosión se va a potenciar y siempre, por más que la adherencia mejore, nunca va a ser mejor utilizar un acero oxidado o corroído que un acero sano, definitivamente. Y que principalmente no le coloquemos ninguna pintura de estas que a veces estuvieron muy de moda, aluminio o fondo de herrería. La intención supuestamente de proteger el acero refuerzo no está recomendado y no es conveniente porque solamente en el transporte se van desprendiendo los pedazos de pintura, lo cual genera unas celdas de aireación que pueden más bien potencializar la corrosión del acero. Eso es lo que quería decir con esa imagen. Bueno, esta es una imagen más que todo para que veamos. Esta obra es una planta de tratamiento de agua, ¿verdad? Aquí está en pleno proceso de encofrado y ejecución de los muros. Estos son los muros perimetrales y en el muro perimetral una fisura, una grieta, ¿de qué? De una junta que no fue definida en proyecto ni la tomaron en cuenta a la hora de la ejecución. Falla de proyecto, falla de ejecución, se presentó la sintomatología, una fisuración del concreto con una grieta pasante. Por lo tanto, hay que tomar acciones inmediatas, ¿ok? Que es repararla, adecuar y proceder a realizar la junta. ¿Cuánto cuesta eso? 125 veces más si hubiéramos considerado la junta de un principio, ¿ok? ¿Listo, Rafael? Gracias por su atención. Gracias. Tengo que acelerar. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier observación para intercambiar ideas, opiniones, estamos a la orden, ¿cierto, María Alice? Así es, ingeniero. Bueno, fíjate que aquí estoy viendo un comentario del ingeniero Carlos Augusto García, por cierto, también del equipo de profesores de los cursos que tenemos. Él dice, los propietarios de las edificaciones presentadas en tu CACA saben del peligro que tienen. La alcaldía debería tomar cartas en la misma junto con el CIB y los bomberos. No se debe esperar a que fallen las estructuras. ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo quisiera acotar que después de estas indicaciones que nosotros hicimos un especial de grado para identificar la sensación de seguridad o inseguridad que tenía el usuario. Por supuesto, aumentamos la muestra enormemente. Hicimos más de 600 entrevistas a usuarios de esas edificaciones, trayendo como conclusión, sorprendentemente para los estudiantes, pero creo que es lo común, que la mayoría de los usuarios estaba completamente satisfecho y complacido con el estado de la estructura. Estoy hablando de las edificaciones que ustedes vieron ahí, donde ven esas grietas, esas fisuras, esos sangrados que son bastante evidentes. Y sin embargo, las personas, los usuarios, manifestaban estar completamente complacidos. Y el usuario no se siente vulnerable, no busca ni colegio de ingenieros, ni alcaldías, ni universidades, simplemente disfruta la acción que tiene que justamente para eso. No obstante, estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero que hace la observación del colegio de ingenieros y de las universidades y de las alcaldías, estar pendiente
de la liberación de una obra y de la evacuación de una obra cuando la misma represente un riesgo tan grande como los que vimos allí. Yo también quiero acotar lo siguiente, y que es algo que es notorio en las últimas semanas, o vamos a decir el último mes, a raíz del evento ese que ocurrió en Miami, del edificio que se desplomó. Han empezado a haber alertas, alarmas de propietarios y de juntas de condominio donde tienen problemas muy similares a los que se presentan en Tucacas, ¿verdad? Aquí inclusive en Valencia, alertándose y buscando la manera de ver qué acciones pueden tomarse, ¿no? Esos son tomas de conciencia, ¿no? Pero a raíz de un hecho que ocurre, ¿ok? Pero como dice María Liz, las personas no toman conciencia de eso hasta tanto viene el problema, ya lo tienen grande. Aquí hay una observación que hace el colega Carlos Augusto, de qué opinión tienen del uso de inhibidores de corrosión en las cabillas cuando están depositadas al aire libre en las obras antes de utilizarse. María Liz, ¿qué puede responder ahí? Bueno, el uso de los productos comerciales, y habíamos hablado de cuando dijeran inhibidores, iba a hablar usted, ¿no? Porque eso es realidad, ¿no? Quiero simplemente acotar lo siguiente. A mí me parece que cuando uno tiene una cabilla almacenada en un ambiente agresivo, y lo conversé con usted la otra vez, la solución más salomónica, más sencilla, más económica y más a la mano es la echada de agua con cemento, que le vamos a facilitar la formación de la capa pasiva alrededor de esa barra, y por lo menos mientras esté almacenada, con eso la conservo. No quiero decir inhibidor funcione, no, eso es lo que quiero decir, pero parece que es muy sencillo irle dando una lechada de agua con cemento, con bastante cemento, justamente para protegerla. Sin embargo, yo sé que usted va a decir algo sobre los inhibidores. Correcto. Es que a veces los términos, ¿cómo se llama? No están bien utilizados. No existen inhibidores de corrosión para aplicarse directamente a la cabilla. De pronto me equivoco, ¿no? Pero dentro de mi escaso conocimiento, ¿ok? Lo que existe son o desincrustantes del óxido, ¿verdad? Removedores de óxido o convertidores de óxido, ¿ok? Los convertidores de óxido tipo TANI comercial hacen un proceso de fosfatitación y convierten la cabilla, la ponen negrita. Por eso, y se produce una conversión de la corrosión, no, pero más no inhibición. Los inhibidores de corrosión son los que se utilizan dentro de las mezclas de concreto para precisamente proveerle al acero de refuerzo una fase de inhibir el proceso de corrosión. Entonces se crean películas a nivel de moléculas, mediante intercambio, etcétera, que crean una capa de pasivación adicionalmente a la alcalinidad del concreto. ¿Okay? Hay muchos inhibidores de corrosión en el mercado. Hay unos que son migratorios, que migran a través de la red de poro, hay otros son a base de nitrato, que compiten con los cloruros, o sea, se van consumiendo en la medida en que haya presencia de cloruro. Hay otros que tienen otro tipo de aminas, en fin, hay diversas bases químicas, ¿no? Pero todas son bastante válidas y bastante estudiadas en el centro. ¿Okay? Voy a ir, por lo menos, mencionando Humberto, muy rápidamente, los comentarios en el chat, ¿no? Que son bastante, porque claro, el tema es interesante, pero hay mucha gente que quiere compartir. Por ejemplo, aquí está Hasler, que por fin hizo la pregunta, y se pueden conversar un poco respecto a la cimentación de los puentes, que además de estar expuestos al agua, están sometidos a un esfuerzo de fricción. Después Gabriel dice, ¿qué tan recomendado es aplicar a las cabillas durante su almacenamiento una mezcla de agua-cemento? Bueno, yo creo que María Lice ya tocó el tema. Gregorio Cadena, bienvenido Gregorio, de la Junta Directiva del CEIBE Joven de Carabobo, por cierto. Buenas noches, ¿qué opinión tienen referente al uso de aditivos para mezcla de concreto, pero ya de manera oficial en la norma venezolana de construcción? Bueno, a ver, bueno, aquí está un comentario de Antonio, que listo, bueno, esos son los comentarios así, por lo menos en 3 minutos para terminar, porque ya Antonio está ahí en el know-how listo para batear. Bueno, con respecto a la pregunta de los elementos que están sumidos
vamos a suponer las pilas, los puentes, están ahí en tu casa. Es importante destacar que el problema de la corrosión o el fenómeno de la corrosión se produce cuando hay transporte. Cuando un elemento de concreto está completamente saturado, es sumergido en el agua, los poros están completamente saturados y al estar saturados, ellos no permiten el transporte del cloruro del agua hacia la cabilla. No obstante, cuando una pila está sumergida, es decir, tiene estos de aireación secado constante, esa es la condición ideal para que los cloruros vayan transportando poco a poco desde la superficie hasta el acero de refuerzo. Entonces, claro, cuando la cabilla está completamente o el concreto está completamente sumergido, no presenta problema tan grave como cuando está en la zona de salpique, para el que hizo la pregunta de... bueno, y por supuesto con respecto a la fricción, claro, la abrasión existe siempre y cuando el agua está sumergido, por supuesto puede, si el concreto no es de buena calidad, por supuesto va desmoronando la superficie del concreto, como el ejemplo de la acera del ingeniero Fuchs, y puesto pues hacerlo mucho vulnerable porque el poro permite el ingreso de los cloruros. Sí, complementando un poquito esa... Perdón, rápidamente, que también Antonio quiso decir, deberíamos incluir otra presentación dedicada a la reparación y soluciones para esos casos presentados por ustedes. Y aquí me llama la atención la colega de Mérida, el cambio de uso de las edificaciones también son causantes y potenciadores de las patologías. Como anécdota, acá en Mérida, edificaciones diseñadas para su uso residencial han sido ocupadas con funciones de archivos judiciales, lo que ha ocasionado graves fracturas estructurales. El caso es que estas grietas han sido ocupadas por termitas que provocan una reacción rápida de corrosión en el acero. Las estructuras están a punto de colapso. ¡Wow! Cierto, eso es así. Cambios de uso, lo mencionamos en un momento dado, ¿no? Cambio de uso, cambio de disposición, condiciones no consideradas a nivel de diseño, a nivel de ejecución, se presentan con los años y generan cualquier tipo de patología. Hay un aspecto aquí que me gustaría contestar, que es la parte de, en cuanto a la fricción de los esfuerzos sometidos en los puentes, en la parte de pilas de puente. Cuando hay agua corriente, siempre hay un proceso abrasivo, llámese en los ríos. No, es muy diferente a lagos, ¿no? Los lagos normalmente las corrientes son más pequeñas, ¿no? Y la abrasión es menos fuerte. En cambio, en los ríos sí se produce un proceso de abrasión bien fuerte. Por lo tanto, el concreto que tiene que estar diseñado ahí tiene que cumplir con ciertas condiciones de resistencia a la abrasión. Okay. Bueno, Humberto y María Alice, de verdad, qué interesante. Hay mucho que compartir. Pero como dice un amigo, el tiempo es oro en televisión, ¿no? Y bueno, ahorita, fíjate que habíamos hablado de 30 minutos o 40 minutos y bueno, ya, es que esto es muy interesante y es bastante, todavía siguen las preguntas, ¿ven? De todas maneras, bueno, Humberto y María Alicia, los colegas van a estar, vamos a tomar la pregunta, le voy a pedir a Eliana que me haga ese favor y le vamos a estar respondiendo, ¿sí? Por supuesto. Bueno, de verdad que muchas gracias, María Alicia, Humberto. Vamos a darle la bienvenida ahora al ingeniero Antonio Macia. Gracias a ustedes por la presencia y la paciencia. Me encantó esta dinámica, ¿saben? Tipo así de conversar, me encantó, María Alicia, de Lara, la presencia de la profesora, de todas las profesoras también que están allá en Barquisimeto.